Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Bueno, pues si están fatigados de tanta moción de censura, bueno, pues les prometemos que de la moción solamente hablaremos un poquito. En el transcurso de este programa, solamente un trozo del mismo, bueno, pues irá dedicado a la moción de censura. Comenzaremos hablando de la problemática que a muchas personas les pueden ocasionar las llamadas tarjetas revolving. Lo haremos de la mano del abogado vedense Luis del Viso. Y después abriremos esta mesa de debate, de tertulia, de análisis, con temas que son la moción de censura y otros, porque además de la moción también hay vida más allá, no solo de moción de censura vive el país. Esto es Una Noche Más y con la cabecera, como siempre, comenzamos. Bueno, os vamos a hablar a continuación de dinero, vamos a hablar de mucho dinero, de dinero que podíamos dar por perdido, pero que podemos también recuperarlo. Vamos a hablar de las famosas, archiconocidas, y yo no sé si archipeligrosas, nuestro invitado de a continuación nos lo dirá, tarjetas revolving. Luis del Viso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, gracias por traerme a tu programa y vamos a desaclararnos un poquitín este tema de las tarjetas revolving. De las tarjetas revolving. Gracias por venir, como siempre, y por definición, ¿qué es una tarjeta revolving? Bueno, lo primero y básico es distinguir un poco los tipos de tarjetas. Las tarjetas tenemos básicamente tres modelos. La tarjeta de prepago, en la cual nosotros vamos poniendo dinero y lo llevamos, lo que se denominaban tarjetas monedero, que tienen un peligro, que es que si la pierdes, pues como si pierdes el monedero. Luego tenemos la tarjeta de débito, que va contra el saldo vivo que tengamos en nuestra cuenta, y luego nos encontramos con la tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito tiene dos matices, que es, yo puedo pagar a final de mes, con lo cual para mí no tiene coste y el coste se está repercutiendo al comercio, que le van a cobrar algo. Habremos visto en muchos sitios que nos ponen pago mínimo, ¿no? Porque lleva una comisión. Y luego está la tarjeta a crédito, en la cual yo lo que hago es pagar a final de mes. Si la tengo a crédito puro, pago a final de mes toda la cantidad, y si la tengo a revolving o a pago parcial, lo que está sucediendo es que pago una cantidad fija y en esa cantidad tengo una parte que amortizo de deuda y otra parte que va a crédito. ¿Dónde está el veneno? El veneno está en que están a crédito pero a un interés muy alto. Claro. Además, tenemos que darnos cuenta de algo que es fundamental, que es que nadie regala nada. Entonces, todas estas tarjetas que te dicen, toma la tarjeta, que te doy puntos, te hago un descuento por tal, que lo que se está metiendo es el veneno en el bolso. ¿Para qué? Para que cuando tengas una necesidad económica digas, pago con la tarjeta, y cuando te llega a final de mes ya te van a mandar ellos un mensaje antes diciéndote, aplaza la compra, pásate a revolving. ¿Por qué? Pues porque el revolving está entre un 18 y un 30% de interés. Claro. Cuando en el mercado el interés remuneratorio es del 0, pues claro, el negocio es redondo. A eso le añadimos la posibilidad de sacar dinero del cajero. Cuando sacamos dinero del cajero nos cobran otra comisión, y la posibilidad de utilizarla en el extranjero, comisión en el extranjero, y que si se da la circunstancia que devolvemos el recibo, pues nos van a meter otra comisión por reclamación de posición deudora. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que la rentabilidad final para la entidad financiera es enorme. Y entonces ahí nos encontramos con eso de la tarjeta del MediaMarkt y a plazas sin intereses, la tarjeta del snack y tal. Bueno, pues todas es para meterte el caramelo dentro o el anzuelo dentro y con él poder atacarte. Claro. ¿Hay algún perfil, no sé si existe, algún perfil de foto fija de persona que utiliza la tarjeta revolving? No, básicamente la tarjeta
como tarjeta de crédito, todos tenemos tarjetas y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es si cojo mi teléfono móvil y te enseño la cartera que tengo, no sé si se verá en pantalla, ¿vale? Pues tengo unas cuantas tarjetas y tengo pocas. Normalmente tengo hasta 12. ¿Por qué? Pues porque tengo la de Vueling, porque cuando vuelo y vuelo bastante llevo un descuento. Tengo la del Carrefour porque me hace descuento en la gasolina. La compra. El de la CEPSA porque me hace descuento en el CEPSA. Y luego, evidentemente, las bancarias. Entonces, ¿cuál es el perfil de la persona que utiliza Revolving? Evidentemente no es Ana Patricia Botín. No. Es básicamente pues, gente que tiene unos salarios relativamente bajos, clase más baja que media, aunque en la clase media también te puedes encontrar con alguien, bueno, pues esa señora que se ha comprado de todo en Zara y lo está tirando de la tarjeta, o la que se ha hecho un arreglo estético y lo ha hecho también con una tarjeta de este tipo, y luego, como se retroalimentan, es lo que tiene el revolving, se vuelven a cargar. Cada vez que nosotros pagamos, la tarjeta vuelve a tener dinero. ¿Y qué hacen las entidades? Pues cogen y te llaman y te dicen, ¿no le venían mal el 28, el 29, el 1? ¿No le vendían mal ahora que tiene 500 euros meterlos? Va, pues sí. Adelante. La cuota es pequeña, siempre la estás pagando, y lo que suelen, ya la mayor salvajada que hacen es ir subiéndote el nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir? El nivel de crédito, que te dan más dinero. Con lo cual te encuentras con que llega un punto en el que, y lo hemos tenido en el despacho, pues personas con 15.000, con 20.000 euros en nivel de deuda y está a tope. ¿Por qué? Bueno, pues porque según hacen 4 pagos, pues les quedan 200 euros, les llaman y les van a trasladar. Claro. Cada vez que trasladamos, volvemos a cargar comisiones, volvemos con todo. ¿Y podemos cancelar una tarjeta revolving? ¿Y la cancelación lleva alguna obligación? No, el problema que tienes es que si no tienes para pagar la cuota del mes, como para pagar los 15.000 euros. Claro. Entonces, ese es el problema. ¿Qué puede pasar? Y nos ha pasado con algún cliente que lo que ha hecho es refinancia el importe del revolving con otra entidad bancaria, que le saca un préstamo a cuota fija y de amortización normal, que no se puede recargar. Con lo cual, él ya sabe que paga 100, pero va bajando. Y con ese dinero hemos cancelado el revolving y luego hemos reclamado nosotros la devolución de todo el dinero, porque en ese caso siempre le devuelven dinero. ¿La entidad que suministra la tarjeta tiene que suministrar toda la información? Además, mira, el mayor problema es este. El mayor problema es que una gran parte de las tarjetas revolving que fueron generadas por Barclays Bank y por Citibank, que te las daban los comerciales a la salida del supermercado, a la salida del centro comercial, te las daban gratis, te daban puntos para viajar con Iberia, todo el caramelo que se pudiera para que las cogieras. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa era la idea. Estoy vendiendo un producto con una rentabilidad muy alta y con un nivel de impago, aunque ellos siempre se achacan a que esa rentabilidad tan alta viene por el nivel de impago. El nivel de impago es muy pequeño. Yo lo digo a la gente, cuando tú debes 600 euros, tienes un problema. Cuando debes 600.000, el problema lo tiene el banco. Entonces, ese, ya te digo, debería de hacerse. ¿Qué pasa? Que el que está vendiéndote el producto, lo que no te va a decir son los perjuicios, lo que te dice son los beneficios. Que no tiene cuota anual, que puedes sacar dinero si lo necesitas, que te da dinero en el extranjero, que te da dinero en los cajeros y que luego lo vas a pagar cómodamente. Y mira, además es gratis. Palabra mágica. Claro. No hay nada gratis. Palabra mágica y peligrosa. ¿Cuándo se puede reclamar una tarjeta revolving? Pues siempre que la hayamos utilizado. Nosotros tenemos la anécdota en el despacho de un cliente que es el único cliente que no ha ganado nada. 0. No había abierto la tarjeta. No había abierto la tarjeta. Bueno, mira. Se había equivocado de tarjeta, nos había dado otra. Cuando le dijimos, que además de todo esto nos hemos enterado al final del todo. Si al principio del todo se hubiera enterado la entidad, se hubiéramos perdido. Y le dijimos, oye, es que dice el banco que no has abierto la tarjeta. Y dice, meca, si no era esta, era la tarjeta de Repsol, que es con la que echaba la gasolina. Nada, te mando metimos la de Repsol y ganamos también. Claro. ¿Y qué coste tiene para un cliente reclamar una tarjeta revolving?
Pues mira, con nosotros coste inicial ninguno y trabajamos a éxito. Y si ganamos con costas, pues lo más fácil es que no le cueste nada, que se lleve el éxito completo. Claro. ¿Dónde está el problema? En que si tiene una devolución de muchísimo dinero, bueno, claro, nosotros tenemos una señora que vino ayer al despacho a cobrar los intereses del revolving que le devolvieron y se llevó 8.000 euros. A mayores de lo que ya se había llevado y de la cancelación de deuda. Claro, ahí, evidentemente, trabajando a porcentaje, pues bueno, pues claro, tuvo que pagar algo, pero lo pagó encantada. No, es normal, cerrada nuestra. Normal. ¿Y cómo afecta la última sentencia del Supremo a este tema de las tarjetas? Bueno, la última, a ver, el mayor problema que tenemos es que mientras que estábamos atacando a Cetelem, Cofidis, Banca Extranjera, cuando estábamos atacando a WeThink, pero cuando hemos empezado a atacar, con todo el respeto, a las vacas sagradas, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y CaixaBank, claro. Entonces es cuando han parado y han dicho, espera, esto... Entonces ahora el último criterio que han sacado es de que el diferencial, que antes el 26 ya era salvaje, y ya les parecía una burrada, y a partir del 22 ya era, pues ahora han vuelto a ponerlo, pero por encima del 26. Sí. Pero aún así, hay tarjetas que superan el 26%. ¿Es legal dejar de pagar una tarjeta revolving? Totalmente legal. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que, manifestada nuestra protesta, vamos a tener que acabar pagando, siendo una tarjeta ilegal, solamente lo que nos han dado. No vamos a pagar ni comisiones, ni vamos a pagar intereses, que suelen ser muy elevados. Entonces, yo puedo dejar de pagarla, sí. ¿Cuál es el problema que tenemos a veces? Con algunos clientes nos ha sucedido. Pues muy fácil. El problema que tenemos a veces es que el cliente, perdonad que se me ha saltado el teléfono. Nada, y no se apaga. te preocupes. A ver si se apaga. Sí. Vale. Hay que desconectar. Hay que desconectar de cuando en cuando. Perdón. Nada. Bueno, entonces lo que puede pasar es que no hayamos pagado todo lo que nos han dado. Y entonces lo que ha pasado es que nuestra deuda se ha reducido drásticamente, pero nos queda una cantidad a pagar. Entonces, el problema que suele haber cuando yo dejo de pagar las tarjetas son dos, básicamente, que es el acoso telefónico y la inscripción de ficheros de morosidad. En cuanto al acoso telefónico, nosotros pasamos a los clientes un mensaje que tienen que leer a la persona que le llama, en el cual ya se le va advirtiendo de que está en el borde de la comisión de un delito de coacciones y que, evidentemente, si insiste en ello, va a acabar uniéndose a los procedimientos que hay abiertos para que se les condene por coacciones. Me decía el otro día una cliente que esto hay sentencias y tal, y tú lo llevas. Digo, mira, pues sinceramente no lo llevamos porque nuestros costes son muy elevados para cobrar al cliente, por el mero hecho de decir que me dejen de llamar. Usamos estos métodos que son más expeditivos y más eficaces. Y luego, con respecto de la inscripción de ficheros, habrá que analizarla y verla porque nos ha pasado lo mismo. Antes, con el mero hecho de que no te habían notificado fehacientemente, es decir, por correo certificado o burofax, era suficiente para que te dieran la razón y se indemnizaran. Ahora ya no. Ahora han cambiado el criterio, hasta que consigamos que cambie otra vez el criterio del Tribunal Supremo. Claro. ¿Y cuánto tarda en resolverse un caso relacionado con una tarjeta revolving? Bueno, es un poco complicado y también hay que tener en cuenta que no todos los juzgados son tan rápidos como los que tenemos en Asturias. Yo siempre comento a mis compañeros de fuera que nosotros el récord lo tenemos, que un juicio que tuvimos a las 10, la sentencia a las 11, el de las 11 la sentencia a las 12 y el de las 12 la sentencia a la 1. En la mesa de mi despacho. Esos son casos contados, ¿no? Me imagino. Solo me ha pasado en Pola de Lena y con el juez del 2 de Pola de Lena, que había en aquella época, que era súper eficaz. Evidentemente son tarjetas revolving que ya tienen muy trabajado y casi hasta emplantillado y que va rápido. Pero bueno, tenemos un cliente que lleva 2 años para cobrar 1.900 euros en el número 12 de Alicante y todavía llevamos y digo, oye, ¿qué pasa con esto? Ay, sí, tiene razón, tenía que estar ya pagado, ¿eh? Pues un día de esto se lo pagamos, porque además ahora tenemos huelga en los letrados de la Administración de Justicia que sigue generando más tapón todavía. ¿Y cuáles son los intereses? ¿O suelen ser los intereses? Espera, no sé al final de contestar la pregunta. Andamos en una media entre 6 meses y 1 año en nuestro despacho de media.
Bueno. ¿vale? A veces es menos, porque a veces hay entidades que se dan cuenta de ya lo que hay y ya nos ofrecen acuerdos directamente. Y luego, lo que digo siempre, el cliente es el que manda sobre el procedimiento y, como ya me ha pasado alguna vez, a alguna persona le viene mejor 1.000 hoy que 3.000 o 4.000 más adelante, y entonces se gestiona como a él más le interesa. Claro, claro. Te preguntaba, ¿cuáles suelen ser los intereses de estas tarjetas revolving? Pues ten en cuenta que volvemos con antes, depende un poquitín del volumen, pero bueno, para que sean 8.000, 9.000 euros en una tarjeta, todas aquellas tarjetas que tienen más de 4 años, normalmente ya te tienen que devolver. Si la tarjeta en vez de tener 4 tiene 9, 10 años, parémonos que estamos hablando de que el mayor boom de las tarjetas revolving es año 2007, 2008, las hay del 96, ¿eh? Claro, pues imagínate una tarjeta con el 96, la que te decía antes, que solamente de intereses de los pagos que ella hizo, le ha generado 8.000 euros. Pero había un gráfico, no sé si lo podríamos... Sí, ese nos viene bien para, si lo podéis poner, por favor, para explicar, para que la gente entienda lo que hace el revolving. Mira, si os fijáis, este es un cuadro de amortización en el cual vamos viendo el primer año desglosado, la deuda de 6.000 euros, sigue bajando. Ya estamos en el año 15, sigue debiendo dinero, pagando todos los meses, ¿vale? Y cuando lleguemos al final veremos que la deuda de 6.000 euros, con la que comenzó, que la veremos en la página siguiente, año 38 todavía debe 500 euros, año 40 315 euros, 40, tardaría 42 años en pagar 6.533,94, habiendo pagado 26.508. Y te has pasado literalmente media vida pagando. 42 años. Claro. Sí, media vida. Para cancelarla. Claro. Y ese cuadro es el que las compañías nos deberían de enviar trimestralmente, por lo menos por imperativo legal. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo dentro de la norma de transparencia y podamos cancelarlo. Claro. Pero claro, si yo te doy eso, me cancelas el préstamo. Claro. ¿De qué se trata? De que no me canceles el préstamo. De que sigas pagando, y como son 90 euros, son 60 euros, son 100 euros, no vas a tener problema hasta que un día paras y dices, joder, pero si ¿cuántos años llevo pagando esto? Que esa es la pregunta que nos hace mucha gente. Oye, pero ¿cuántos años llevo pagando esto? Cuando le sacan los movimientos y dices, mira, es que esta tarjeta, que es del año 96, había una cosa en Oviedo que se llamaba Prica, ¿no? Prica, pues las tarjetas de Prica, que ahora es Carrefour, pues tenemos muchas, son del año 96. ¿Y toda la financiación dónde venía? En compra de lavadoras sin intereses. Hubo una época que en Carrefour la publicidad te decía, pídele dinero al cajero. Cuando salías por la caja a pagar, decías, pídele dinero. Y te daban dinero. Lo que no te decían es que te daban 200 euros y el coste de esos 200 euros eran 30 euros por dártelo en efectivo, más los intereses al 20%. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Entonces, Luis, para ir como cloenda, como dice Carlos Herrera, ¿qué recomiendas hacer antes de contratar una tarjeta revolving? Bueno, lo primero, evidentemente, es saber lo que nos van a cobrar. Pero es que lo que hemos dicho ya más veces, la cultura financiera no se da en este país. No. Yo ya lo he explicado y lo digo siempre que puedo, que es, tenemos un país grande, una gente que trabaja, que sacamos rendimiento a todo. Tenemos números unos en tenis, en el fútbol, en muchísimos campos, pero somos un desastre financieramente hablando. Y el mejor ejemplo de lo desastre que somos son los fondos buitre, que vienen, compran la deuda al peso y hacen negocio, y ganan mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber qué es lo que tiene, la carga que tiene la tarjeta. Pero tenéis que tener en cuenta, o tenemos que tener todos en cuenta, que la persona que nos está vendiendo el tabaco no nos dice que nos mata el tabaco. El que nos está vendiendo el alcohol no nos dice que el alcohol es malo. El de la sala de juegos no te dice el problema que está trayendo. Es decir, nadie te va a decir el problema que tienes con el coche que compras. Claro. Salvo que no vayas al vendedor, sino que pares a un analista, a un asesor, a un abogado, o pares y digas, oye, a ver, o te pares a leer y le pidas a este que te está vendiendo, y no, a mí no me des vueltas, tú dime el coste real de esto. Imagínate que saco 1.000, ¿qué me cuesta? Fijaros que
que llegamos al límite de la transparencia salvaje, que para el Banco Bilbao Vizcaya las tarjetas que vende al 18% tienen una TAE del 12%. Es imposible, no puede tener menos. Pues lo ponen en el papel. Lo ponen en el papel. Oye, no, es que eso es imposible que usted me esté haciendo esto. Lo que comentabas antes, la repercusión de la sentencia nos está llevando a que estamos redireccionando un poco nuestras estrategias en dos apartados. El primero, en no quedarnos en esta TAE del contrato, sino ir al coste real, ya que nos obligan a comparar con la media. Tenemos que poner cuál es el coste real, porque ese coste real puede ser mucho más elevado de la media y es lo que, entre comillas, nos salva, y eso lo hacemos con el apoyo del economista que nos prepara los informes que nos determinan esto. Y luego, la falta de transparencia, lo que hemos visto hace un momento. A mí me dicen que para pagar 6.000 euros voy a tardar 47 años, y digo, hombre, es que en 47 años pago la hipoteca de mi casa y no pago 6.000 euros, voy a pagar 80, 90, 100.000 euros de hipoteca. No puede ser, es que esto es lo que no puede ser. Pues Luis, sobre todo informarse y ponerse en manos de profesionales, ¿no? Correcto, sobre todo informarse, y por favor, no duden en llamar, no duden en preguntar, en consultar. Mire, hay un detalle que la gente a veces nos dice, es que yo tengo miedo al abogado porque son muy caros. Yo no digo que no sea caro, lo que digo es que soy resultón. Si no saco nada, no gano nada. Ahora prepárese que si saco, vamos a ganar mucho usted y mucho yo. Y lo digo siempre, es un detalle tonto. Lo que nuestros mineros trabajaban al destajo, ¿no? Cuanto más sacaban, más ganaban. Pues yo hago al destajo. Cuanto más saco, más gano. Pues Luis, muchísimas gracias por aclararnos lo que es este tema de tarjeta revolving. Hay que hablar otro día del crédito contra coche, de todo esto, que me parece también otro tema que se ve por ahí a veces, ¿no? Su coche vale dinero o su coche se convierte en dinero. Bueno, de eso quedamos emplazados para hablar. Esa la prepararemos en otra entrevista y veremos que son situaciones salvajes. Salvajes también, ¿no? Salvajes. Yo tengo un cliente que vivía en el coche, literal en el coche. Madre mía. Casos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos muy rápido, volvemos más rápido aún y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos. A vuelta de publicidad vamos ya con lo que es el debate diario, la mesa de debate, de análisis y de tertulia. 3 contertulios nos acompañan hoy en esta mesa para hablar a priori de 3 temas que esperamos sean de su interés. Vamos primero a presentar a lo que son los intervinientes de la jornada de hoy. Comienzo por este lado, Santos González, catedrático de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Por el otro lado, Jaime Aza, odontólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Juan, aquí estamos. Y junto a él, Adolfo Santos, conferenciante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por traerme, Juan. Nada, gracias a ti por venir. Y 3 temas, como les decíamos a priori. Uno, bueno, pues sin duda no puede ser otro que la moción de censura que ha tenido lugar durante estos días en el Congreso de los Diputados. Pero no solo de moción Vive España, sino que durante estos días, bueno, pues se cumple el 3er aniversario del decreto por el cual, bueno, pues prácticamente se metía en casa a toda la población española, millones de españoles. ¿Por qué? Por el COVID, por la plaga aquella, por la pandemia del COVID. Bueno, ¿qué queda 3 años más tarde? ¿Qué aprendimos? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Bueno, pues analizaremos un poquito todo este tema. Y finalizaremos con un tema, una noticia que nos ha llamado la atención porque nos ha parecido cuando menos curiosa, y es que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha hecho su ranking de los mejores países para vivir, o donde la gente dice que sería más feliz para vivir. Bueno, el resultado ha arrojado que por 6º año consecutivo Finlandia es el país donde la gente es más feliz a la hora de vivir. Habría que añadir cuánto tiempo.
se es más feliz viviendo en Finlandia. España se cae hasta el puesto número 32. Bueno, pues hablaremos de este tema también con nuestros contertulios, pero comenzamos por la moción de censura de la que se sabía el ponente, se sabía hasta el resultado. Bueno, pues era como la crónica de algo anunciado en este caso. ¿Qué les ha parecido a nuestros contertulios la moción de censura? Comienzo por Santos. Santos. Bueno, yo no creo distar mucho de mucha gente. Yo creo que era un tema innecesario completamente. O sea, no. Yo creo es que ya estamos en periodo de descuento. Yo creo que ahora hay que pasar por las urnas y el resultado que sea, pues será. Pero andar ya con cosas intermedias. Yo, de verdad, vamos, ni la he seguido ni me ha interesado porque es que no va a ninguna parte. O sea que decir lo que es obvio del comportamiento de este gobierno, pues bueno, pues ya está. Entonces, que la sociedad se pronuncie y se decida en el 28 de mayo y en 15 de diciembre y fuera, ya está. Y terminamos y a ver si recuperamos un poco de felicidad de lo que vamos a tratar después. De lo de Finlandia, ¿no? Que los finlandeses parece que son tremendamente felices, no lo sé. Jaime, Adolfo, ¿qué les ha parecido, qué os ha parecido la moción de censura? A ver, yo como resultado creo que es una chapuza de Vox. Entiendo por qué lo han hecho, porque como los medios de comunicación no se les da pábulo, no se les da tal, algo tienen que hacer para que se les dé repercusión. La intención de meter un candidato que no sea Abascal también fue buena, sobre todo Tamames, es un señor que tuvo unos quites muy buenos y que padreó, como se dice ahora, a Sánchez, a Pachi López y les dio una lección. Pero claro, ves al paisano que nunca la dio más gorda, de bailar con una de 15 años y decir, buah, con 90 voy para allá, me voy a lucir y tal. Eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, salió reforzado el PSOE, porque se lanzó a hacer campaña durante hora y media, como tal. La otra, la de Sumar o dividir o lo que sea, estuvo una hora también haciendo campaña. El PP, sin ir, también ha ganado algo, por lo menos, y el que más ha quedado mal pues ha sido Vox, que no va a perder poco porque la gente esto pues le cae igual. Creo yo. Adolfo. A ver, lo han señalado muy bien. Yo la verdad no tengo claro algunas cosas, no sé hasta qué punto quién ha salido peor parado, no, tampoco tengo una opinión formada, lo reconozco. Lo que sí que percibo, que no deja de ser, disculparme, una percepción como todo, como opinólogo, vamos a decir. Para dar una percepción personal. Yo el que veo más, el que sale mejor parado desde mi punto de vista es Ramón Tamames, como, oye, con 90 años o 89 que tiene, yo admiro mucho, cada día más, a las personas que con cierta edad pues tienen ganas de contribuir a la sociedad con su mensaje, que te puede gustar más o menos, pero bueno, un mensaje, oye, que dentro de lo que cabe, pues división de poderes, pues citas a Montesquieu, que no, pues se lo busca, oye, que si la Revolución Francesa, estudias un poco de historia, te culturizas, lees un poco, escuchas, eso por poner un ejemplo, ¿no? Sus otras ideas, pues, como te pueden gustar más o menos, desde mi punto de vista, pues son razonables, no representa a Vox, pero podría representar a otro partido, o sea, si lo pensamos fríamente. Y lo de menos es el partido, es lo que te digo, yo me quedo con la idea de una persona que quiere contribuir a la sociedad y bueno, como bien se señala Santos, pues tampoco hay que darle mucha más importancia. Yo creo que ahora mismo estamos con la mente, el corazón y el cuerpo en las elecciones dentro de un par de meses y tampoco le daría mucho más bombo. Es un poco la opinión que te puedo dar. Claro. Los que defienden, y con esto abro otra vía de debate, los que defienden la idoneidad de la moción y el candidato, dicen que Vox trató de abrir el abanico, de mostrar que hasta una persona que fue comunista tendría cabida dentro de Vox. Hay incluso, tengo leído, hasta se calificó de jugada maestra, de decir, mira, no solamente caben los de derechas o muy derechas, sino que es un partido en el que cabrían todos. Sin embargo, y también es la pregunta que hago a los tres, la moción parecía sepultada mediáticamente desde el principio. Si coges las cabeceras de todos los periódicos, televisiones y emisoras de radio, antes de que se produjera, ya estaba sentenciada. Sí, es que no, es un paripé todo esto. O sea, es decir, que hay gente que pudo ser comunista y que ahora puede estar en Vox. Bueno,
y ya está. Si es que es la evolución a lo mejor razonable del desarrollo de los acontecimientos, todo eso entra dentro de lo habitual. Pero tensionar el ambiente con lo que se llama moción de censura es algo mucho más serio y profundo, porque de entrada hay que presentar un candidato que va a gobernar y que tiene que tener una estrategia, y esto es lucimiento de Tamames. Bueno, bien, probablemente lo hubiéramos resuelto con una conferencia televisada, porque él es un gran conferenciante, y un debate, haber llevado ahí a un ponente, a un mediador, y ya está, y que hubieran hablado de lo que sea, del Tito Berni, del otro, de las otras historias. Bueno, pues ya está. ¿Y qué no va a opinar una persona de 89 años? A lo mejor podían haber llevado también a Vargas Llosa y a la Preisler y organizar un sarao mediático. Bueno, pero el Parlamento debe ser algo mucho más serio que presentarlo de esta manera. Yo he sentido un poco de vergüenza ajena y por lo tanto lo discrepo profundamente. En lo mediático, ¿considera que ya estaba vencida de antemano? Que es como si todos los medios hubieran dicho esto. Bueno, sí, hombre, porque un circo es un circo. Un circo requiere poco tema mediático. O sea, es decir, ya se sabía el punto de partida, el desarrollo y el punto de llegada, y ya está. Si es que yo creo que esto no tenía ningún tipo de curiosidad, y presentar lo mal que están las cosas, lo mal que está haciendo esto, lo mal que está haciendo lo otro, y presentarlo como una estrategia para dar cancha a sumar, me parece también una maniobra muy sucia, porque habría otros foros y otros medios en donde se puedan presentar, pero salir allí, por eso digo que es un circo, y bueno, yo no creo que la sociedad esté para circos. También demostró Tamames el poco nivel que hay en el Parlamento, tanto a la hora de parlamentar como el nivel cognitivo-conductual, inteligencia mental que tiene esa gente que está aceptada allí, cobrando un sueldo nuestro. Y él, en 2 minutos, ha dilapidado discursos de hora y media, porque el presidente del gobierno salió con 20 folios, que lo decía Tamames, y estuvo hora y 40 sin debatir nada, sin responder a ningún punto. Y Sánchez, solamente lo que hace es hablar a la gente, mostrar su campaña, pero nunca debate, pero ningún tipo de rueda de prensa, nunca responde preguntas, siempre es comunicar a la gente ideas simples, soltar el rollo y aburrir a la gente todo lo que puede, como hizo también Yolanda Díaz. Y luego que Tamames, pues yo creo que estuvo bastante bien en lo que dijo, pero se le veía cansado, como que dice, serán 4 horas y para casa. Y estaba ya contando, dice, mira, que quiero echarme la siesta, que esto es muy pesado y tal. Y tenía razón, era muy estático todo, no hay debate, y como que todo se alargaba demasiado. Y como que está un poco anticuado el sistema tal. Lo que pasa es que es verdad que si no hay forma de controlar al gobierno habitualmente y la prensa está del lado del gobierno, pues solo te queda a veces hacer una moción de censura, que por lo normal en Europa nunca se ganan, salvo la que ganaron a Rajoy, malamente. Sí. Pero por lo menos siempre desgasta, pero si se plantean bien. En este caso Vox lo ha planteado mal. Jaime, Tamames da una lección a los 176, a los 350 y pico diputados que hay en el Congreso, en plan de, tengo cerca de 90 años, pero os doy a todos 100 y raya. Para mí sí, es un poco lo que he dicho antes. A mí me parece que, un poco lo que ha dicho Jaime, o lo que ha comentado Santos antes, ¿no? El nivel que, bueno, las ideas, ¿no? Pues estás, vamos a decir, está feo que lo diga, pero bueno, muy por encima de, en un caso, pues el catastrofismo y en el otro lado el propagandismo. No, ni uno ni otro. Ni uno ni el otro, ¿no? Entonces, aportas un mensaje y, insisto, con 89 años lo normal es estar en el nicho, ole, ole y ole. Sí, además de verdad. Porque encima cuando él hablaba se callaban, porque claro, como es de su rama de izquierdas, tampoco podían ir contra él de manera agresiva. Entonces, bueno, está bien
Partido Comunista entre comillas, porque Tamames era como Federico Jiménez dos Santos. Eran de esa gente que estaba en contra de Franco y el Partido Comunista era lo que albergaba a toda esa gente. Que en la cárcel se encontraba, se pasaban los periódicos y tal, pero Federico mira dónde está ahora mismo. Y él, pues igual. Y el Partido Popular ha argumentado su posicionamiento diciendo la abstención, diciendo nos abstenemos, han dicho, porque estamos en contra de la moción de censura, pero a favor de Tamames. ¿Se ha entendido la posición del Partido Popular? ¿Ha sido una posición inteligente o cainita? No, yo creo que el Partido Popular ha querido quitarse este muerto de encima lo antes posible, con los menores daños, que no va a tener ninguno, porque el presidente Feijóo ayer estaba con embajadores, hoy está en Bruselas. Juegan, es que están en otra liga, de verdad. Es que pretender hacer una charlotada, una cosa seria, eso no se sostiene. Yo creo que es en detrimento de la vida democrática de este país. Más allá de un personaje como Tamames, que catedrático brillantísimo y con una trayectoria lúcida y que en un pase los torea a todos. Eso ya era lo esperable y ha sido lo que ha ocurrido. Esto ya es pasar página y ahora estamos en otro partido, y en el partido que dentro de 4 días va a tener que someterse a votación, y en 4 meses también, y la sociedad tiene perfectamente hecha su valoración y lo que va a hacer. O sea que... Correcto. Bien. Feijóo opta al votante del PSOE desencantado. Y él, estando callado sin hacer nada, gana más que si a lo mejor se pone a hablar como Vox. Eso es muy Rajoy, ¿eh? No hago nada y que me venga solo. Sí, y sabe que los de Vox van a votar a Vox. Alguno que se desencante por esto. El PP tiene una base firme y si consigue coger gente del PSOE desencantada de Sánchez, ahí está su agujero. Sí. Decías antes. No, que ese es el juego de la política y ya está. Y entonces, por eso pretender hacer de esto un mecanismo de captación de fondos, de votos, del gran estadista. No hay un gran estadista, o sea, es que es una charlotada. Y la charlotada, pues ya sabemos en qué contexto se mueven. Decía Santos, charlotada, en el Congreso, bueno, pues desde los tiempos de la transición hasta ahora, creo, y esto es una opinión personal, el nivel ha ido bajando. Hay parlamentarios, Rufián, por ejemplo, cada vez que sube al estrado, pues es una comedia permanente. Puede caer bien, puede caer mal, no sé, el nivel cada vez es más bajo. A mi juicio, sí. Ahora bien, insisto, es una opinión personal y la repito. Sí que es verdad que, a ver, ha cambiado tanto la sociedad que es difícilmente comparable. Para empezar, hoy día se sabe todo mucho más. A mí me pusieron el nombre que me pusieron, voy a decir pues por Adolfo Suárez, así de claro. Es decir, bueno, yo nací ese año, el año del golpe de Estado, y bueno, me pusieron ese nombre porque admiraban a Adolfo Suárez. Yo tengo una muy buena opinión de él. Ahora bien, ¿hasta qué punto puedo creerme que era una persona... A mí me transmitía muchas cosas positivas. Ahora bien, ahora se sabe todo mucho más. Claro. Entonces, estoy completamente seguro que era una persona... Vamos, a mí me transmitía muy buenas cosas. Ahora bien, es verdad que hoy día ha cambiado tanto la sociedad que es muy fácil, eso lo quiero decir, y sin entrar a decir mejor o peor, es muy fácil hoy día destrozar a alguien. Y hoy día la gente está por las redes sociales, es que ha cambiado tanto la sociedad que ahora, tristemente, los partidos están a justificarse su sueldo, muchas veces un poco lo que hay, y eso no ayuda. Entonces, estos paripés que se montan, pues dices, es que es un paripé, es un teatro, es un circo, es un poco lo que se ha dicho. Dices, ¿cómo interpreto yo esto? Y luego, cuidado, ¿cómo somos los seres humanos? Porque al final... Los partidos al final es un reflejo del español, ¿eh? Claro. Entonces dices, ostras, es una moción de censura
prácticamente, como bien decía Jaime, es difícil ganarla, prácticamente en este caso condenado al fracaso y bueno, dices, pues el Partido Popular lo más cómodo en este caso es hacer un poco lo que, oye, miro para otro lado y hago... Me quedo quieto. Eso, y porque no tengo nada que ganar y mucho que perder, si entonces internamente me fortalezco. Me da pena. Ahora bien, a tu pregunta concreta y a cabo, sí, creo que hemos perdido Que se ha bajado nivel porque estamos más a justificarnos internamente. No porque no haya nivel, a ver si me explico. Nivel para justificarnos internamente nuestro puesto tenemos muchísimo. Ahora bien, para aportar a la sociedad, que es para lo que deberíamos estar, no tanto. No tanto. De todas maneras, el Parlamento es una cosa seria, salvo que se trate como se ha tratado, pues como una casa de negocios y de prostitución lateral con el proyecto de Tito Berni, hoy con la dimisión de la directora de la Guardia Civil, que recuerda a Roldán. Son cosas muy profundas, de verdad, y realmente muy tristes, ¿no? Yo viví la época de Adolfo Suárez, que ya comentamos en su día, porque era su padre y mi abuelo eran primos carnales, o sea que si yo tengo una persona en el reflejo y en el horizonte es Adolfo, y desde luego su trayectoria está a años luz de lo que... Pero también conocía y traté bastante a Rubalcaba y me parecía un señor. Se echan mucho de menos personalidades de ese tipo. Entonces ahora, bueno, pues una pequeña charlotada. Mientras que se quede en esto, pues... Claro. Bueno, el Parlamento... De hecho, hay un momento adelante. visual donde ves que el nivel está muy bajo, que está Sánchez en la tribuna y coge el móvil y empieza a leer el móvil, lo que le pasan por WhatsApp los consejeros. Entonces, más bajo ya no se puede caer. Ya más abajo ya no. Yo creo, no sé. Claro. Bueno, si lo coge Rubalcaba, los medio desguaza. Lo desguaza. Precisamente decían nuestros contertulios, el Parlamento es una cosa seria. El Parlamento es una cosa seria cuando los parlamentarios la hacen seria. Claro. Es decir, en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años, hemos visto experimentos en el Parlamento, pero experimentos de todo tipo, desde un tipo con una fotocopiadora, es decir, se ha convertido en un teatro. ¿Esto hace que la población sea desafecta a la política y a los políticos? Sí, claro. Si quien tiene que dar ejemplo no lo da, pues no se lo puedes pedir a los chavales. Y a mí esto me da pena, sobre todo por los chicos que evidentemente se mueven en este ámbito de las redes sociales y se van a mover en territorios de esta naturaleza que son peligrosos. ¿Qué opina? ¿Es así? Sí, que van a sacar el clip para TikTok. Sí. O el clip para tal, los mejores momentos. Los highlights de las 8 horas en 3 minutos. Nada más. En 10 minutos dijiste mucho, ¿eh? Sí. 10 minutos es muy largo. O en 3 o... Sí, un vídeo de 10 minutos para un chaval... La inmediatez, claro. Sí, es el casi padreo. como las películas de los 10 mandamientos. Vamos, ponerle un vídeo de 10 minutos a... Pero el Parlamento es un sitio muy serio. Jugar al Candy Crush como pillaron a la vicepresidenta en su momento tampoco es ejemplarizante. No, tampoco. Es que surgen, evidentemente, como muy bien dices, varias cosas que hacen perder el afecto hacia el Parlamento. Por lo tanto, si quitamos el Parlamento en afectos, bueno, pues queda la votación y es lo que ahora está al llegar. Hubo una persona, no recuerdo el nombre, una persona que aquí sentada hace tiempo me dijo, las sesiones en el Parlamento duran tanto porque el Parlamento español es un lugar muy cómodo, los asientos son un lugar muy cómodo donde se pueden pasar horas y horas. El Parlamento británico es tremendamente incómodo y las sesiones duran muchísimo menos porque allí es casi como banco corrido, una tabla dura donde los tipos no pueden estar eternizándose en las intervenciones que prácticamente apetece dormir. Y entonces los británicos resuelven mucho antes. Es decir, es como si hagamos de la incomodidad los norteamericanos, que son, creo, más inteligentes o más hábiles para esto, las comparecencias ministeriales o de secretarios de Estado del presidente se hacen de pie, en un atril. No hay una rueda de prensa en una mesa como esta donde se sientan 4 ministros y estén no, dan su mensaje de pie y duran mucho menos. Van un mensaje mucho Hay más menos. show también en América, vienen como para el espectáculo. En Reino Unido, claro, cada diputado se debe a sus ciudadanos de su localidad o de su distrito. Aquí no, que estás
con la ley esta de partidos, nuestro sistema de partidos, esta ley electoral, son listas encajonadas, en ese pack entra todo el mundo, tú votas al número 1, piensas que votas a Sánchez, no, votas al número 1 de PSOE de Asturias o de Cantabria o tal. Sí. Entonces, bueno, son virtudes y defectos que cuando la integra gente que no está a ese nivel que pensamos, pues salen a relucir. Francia ha tenido una moción de censura estos días, que se libró por poco. No es ni medianamente comparable a la de aquí, ¿no? Entiendo. No, pero bueno, Macron creo que es un gran político frente a lo que tenemos aquí. Correcto. Vamos a ir al segundo tema. 3 años se cumplen de pues un decreto por el cual, para combatir el COVID, pues salió el presidente del gobierno por la tele, era un sábado, dijo: a partir del lunes, señores, todos para casa. Todos para casa, solamente los servicios esenciales. Pues las ciudades se convirtieron en ciudades prácticamente fantasmas, parecía un decorado de la serie Walking Dead. Nadie por la calle, se crearon distintas figuras, lo que se llamó popularmente como la Gestapo de balcón, que presionaba o insultaba o llamaba la atención a los que salían por la calle. Se inventaron 50.000 triquiñuelas, desde voy a hacer la compra, voy a ver un familiar enfermo, a tengo que salir a pasear el perro. Sin embargo, contra todo pronóstico, el 99,9% de la población española acató aquella orden y se fue para casa, no sé si por miedo o por responsabilidad. 3 años más tarde, ¿qué nos queda de aquel confinamiento? No encierro, sino confinamiento. ¿Hemos aprendido algo? ¿Qué les parece? Empiezo por Adolfo. Si queréis, a ver, como todo es, en este caso sí puedo dar una opinión personal mucho más directa, ¿no? Que en otro caso que no eres parte, ¿no? Vamos a decir. Sí, adelante. Sí que yo siempre digo lo mismo, bendita y desgraciada pandemia. Bendita porque en este caso a mí personalmente me sirvió para parar y cosas pues que no hacía, hábitos negativos, vamos a decir, por lo menos desde mi percepción, pues corregirlos, por eso digo lo de bendita, y desgraciada porque ni puñetera gracia, vamos a hablar claro, o sea, gracia ninguna, ¿no? Que pasáramos lo que tuvimos que pasar y mucha gente, pues seguramente si tuvo daños personales, pues entiendo que de bendita nada, ¿no? En mi caso, pues no tuve daños personales y por eso digo eso, ¿no? Me sirvió para mejorar y parar y darme cuenta de dónde estaba, ¿no? ¿Dices en general si hemos mejorado? Pues como todo. Es como si dices el que tiene más dinero es más feliz. Ya hablaremos luego, pues depende. Hablaremos de la felicidad luego, sí. Pero un poco la idea es depende. Hay gente que le ha servido y gente que no. Ahora si me dices, ¿hemos mejorado como sociedad? Desde mi punto de vista, no. ¿Hemos mejorado algunos hábitos? Seguramente sí. Es decir, pues por ejemplo, los hábitos de salud. Yo creo que mucha gente pues, se ha dado cuenta que tienes que moverte un poco más, que buscar hacer algo más. No todo el mundo lo ha pillado, pero alguna gente sí. Claro. Entonces dices, en ese sentido sí que yo creo que un porcentaje de gente ha mejorado hábitos de salud, vamos a decir, de moverse más y vamos a decir y beber menos, vamos a decir, hábitos positivos, claro, negativos, ¿no? Beber alcohol. Sí. Se entiende, pero aclaro, ¿no? Pero en general hemos mejorado, olvidamos muy rápido y luego es que tristemente lo que decíamos antes al final lo difícil cuesta. Lo decías con lo del tema de estar de pie hablando, lo difícil, lo cómodo, estás ahí y entonces lo difícil, mejorar, cuesta mucho. Entonces volvemos muy rápido a donde estábamos antes. Y yo creo que la mayoría, como cuesta mucho mejorar, lo digo por mí mismo, todo lo que estoy diciendo es, al final yo fui empeorando muchas cosas antes de la pandemia y a mí sí me sirvió para mejorar. Claro. Pero hay gente pues que no, porque al final vuelves a lo de antes. A los hábitos anteriores. Al final es muy difícil mantener un hábito positivo. Comprendo. Y eso sirve para todo, para ser mejor persona, para ayudar, para estar pensando más en dar y no en chupar, es que para todo. Claro. Entonces, ¿hemos mejorado? Depende. Es un poco lo que diría. Jaime fue tremendamente crítico con toda la gestión COVID, entiendo que con el confinamiento también, aunque entiendo que no te confinaron, como personal sanitario no te confinaron, no. Correcto. A ver, se puede hablar desde muchos tipos de vista, el problema desde la gente que está en la calle, la gente que nos encerraron de manera ilegal en casa, los médicos, los oportunistas también, gente que fue del problema sacó una oportunidad,
como teletrabajar o médicos que se quitan la cita presencial por la telefónica, el oportunista también de la bolsa, el oportunista de muchos tipos de ámbitos, gente que hizo también caja con las mascarillas, gente que hizo negocio, la poca repercusión que tuvo los confinamientos que fueron luego ilegales para el gobierno, para Sánchez, no hubo ningún tipo de consecuencias. También el tema de los expertos, ya saben quién son los expertos, pero se plantean unos criterios que si dan la cara y lo explican bien y lo comunican bien, todo el mundo lo hubiese aceptado sin poner la puntilla. Y luego la dicotomía entre dejar circular el virus o no dejarlo circular, si fue bueno confinar o no, porque a lo mejor al confinar el virus lo que quiere es circular y si no dejas circular se cheta, se empodera y entonces es más virulento. También el tema de las fake news, la información, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que antes era verdad, lo que antes era mentira y eras un negacionista, ahora es verdad, como por ejemplo que salió de un laboratorio. Si lo dice Estados Unidos todo vale, para Europa vale, antes no valía, antes había que comprar que un chino comió un pangolín y nos infectó a todos, cuando un laboratorio estaba a 200 metros del mercado de Wuhan. Entonces, a todos los niveles, pues hay de todo, hay de todo. Y hay que separar también el tema pandemia, virus, de vacunas. Y hay muchos temas ahí que se puede hablar. De los que se puede hablar. Santos, ¿se sorprendió de que la población española, que normalmente pensamos, incluso hay una canción de Mecano que dice que los españoles solamente somos capaces de hacer todos a la vez la misma cosa, que es comer las uvas en Nochevieja, que el resto que es imposible ponernos de acuerdo, que acatara con una disciplina de infantería napoleónica el todos para casa? Bueno, es un ejemplo de la gran sociedad que es la española y de cómo se abusa de ella, porque obviamente la respuesta es un ejemplo, ¿no? Entonces se fueron muchas personas, muchos amigos nuestros, hemos pasado a la etapa del teletrabajo como una secuela de aquello que me parece muy positivo. Cambiaron muchas cosas, en educación tuvimos que adaptarnos de la noche a la mañana, bueno, fue una circunstancia sobrevenida y que poco a poco ya va siendo historia, ¿no? Pero es el ejemplo de la sociedad española, pues muy por encima de los políticos. Que luego estaba también el foco mediático, que tú le quieras darle importancia a un problema. Bueno, al final, para uno será pues, una gripe fuerte, muy fuerte, que aumentó la mortalidad en España pues, en 15.000 personas o 30.000 personas, porque fueron 120.000 muertos ese 2020. Este año fueron 110.000, la diferencia es muy poca. Y este exceso de mortalidad de este año a nadie le interesa por qué puede ser, yo no lo sé, pero habría que investigarlo, no voy a lucubrar aquí. También hay pandemias que no se miran, como el suicidio, que la gente se suicida por temas mentales y esa como que no interesa. Entonces, y luego el tema de la facilidad, el biofeedback que recibe el que confina, de si lo puedo volver a hacer. Por ejemplo... Esa es la pregunta. Vamos a ver, considero que se entró en el confinamiento. Cuando se entró en el confinamiento, mucha parte de la población, obviamente no digo toda, entró feliz, quiero decir, entró con haciendo vídeos, haciendo pan, aplaudiendo por la ventana, cantando, poniendo música desde los balcones para los vecinos, porque todo aquello era como una novedad. Se entraba una novedad, el miedo, vuelvo a lo mismo, hacer pan, hacer galletas, se hizo repostería, se daban recetas por los móviles, por las redes sociales, por lo demás, videoconferencias, ¿cómo se llama? Videovermú, desde casa. Sería impensable que ahora, imaginémonos, una pandemia 2, que el gobierno dijera de nuevo para casa. Ahora sería imposible volver a meter a la gente en casa. Es difícil de saberlo porque yo creo que ahora yo veo el reflejo de lo que está pasando en China y van en sentido contrario. Es decir, en China si no estás a gusto de ir para casa te meten. Bueno, también es verdad. Y si te pones muy chulo, ¡bum! Y hasta luego. Sí, pero bueno, ya no te meten. Y aquí, pues, no sé si es repetible. Yo confío en que no, claro. Entonces, es una percepción y una confianza. Llegado el momento, pues la sociedad tendría que adaptarse igual, o sea, con los nuevos métodos.
ya hay más viviendas que se han venido con terrazas para ser utilizables. Bueno, pero yo es que ahora no me atrevo a pensar en esa opción por los chavalillos, por las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, aquello pasó y no estará muy claro de cómo ha sido y pasó y yo creo que esto ahora de momento no vuelve, pero bueno, ya tenemos la guerra de Ucrania suficientemente importante de malestar, ¿no? Con ello. ¿Sería posible volver a meter a la gente en casa? ¿O ahora no nos metería en casa ni la...? A ver, yo creo que un poco lo que se ha dicho es que es elucubrar, ¿no? Claro, yo puedo hablar por mí, Sí. no puedo hablar por los demás. No, por supuesto. En el caso, pero yo, desde luego, la gente de mi entorno, lo que yo percibo, a ver, si te toca tienes que acatarlo y comportarte como un ciudadano conforme al Estado de Derecho que tenemos y lo que toque, pues yo desde luego creo que hay que seguir unas normas y yo por lo menos tengo esa opinión, ¿que todo el mundo lo acataría? Desde luego que no, estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque lo que te digo, quien está tocado, es que eso que vuelvo a lo de antes, si saliste más tocado, Sí. no todo el mundo sale mejor, si saliste más tocado, Claro. ya no aguantas otra. Claro. Si saliste mejor, estás fuerte y aguantas. Y es lo mismo puedes que si estás en un buen estado físico. Sí. Pues subo las escaleras y las subo y Sí, subo sí. pero si no, pues no subes, coges el Correcto. ascensor. Y si no tienes ascensor, pues igual te coges una cuerda y dices, me quito el medio, porque antes que subir para arriba... Sí. Entonces depende cómo estés de ánimo, depende cómo estés física y psíquicamente, aguantarás mejor un encierro o no. Oye, si te gusta leer, si tienes hábitos positivos que sabes que puedes aguantar ahí en tu búnker 24 días y 50.000 noches, no las 19.500 de Sabina, pues aguantas lo que te echen. Claro. Depende mucho de cada persona. Yo, desde luego, estoy mucho más fuerte que estaba. Está feo que lo diga, pero es así. Está feo, o sea, tú puedes endurecerte y puedes fortalecerte. Pero también puedes hundirte depende de ti. Claro. Depende de ti. Jaime. Que luego fue un 0,001% de gente que murió. Y en el mundo son 7 millones de personas oficiales. Yo lo de oficial, lo extraoficial no voy a lucubrar. 17.000 millones. Y es como que constantemente se le echa la culpa al ciudadano de todos los males del mundo. No, es la culpa del cambio climático. La culpa de no sé qué. El que anda con un diésel, culpable de todo. Y como que esto también se quiso atribuir de manera oportunista que también es culpa del ser humano. Como que el ser humano, yo creo que está sobreestimado de que es capaz de acabar con este mundo. El ser humano va a desaparecer y el mundo sigue. Jaime, el arma más poderosa del mundo es el miedo. Sí. Bien. Primero se inoculó el miedo y después se metió a la gente en casa. Sí, la narrativa fue en todos los medios de comunicación por igual en todo el mundo. De hecho, Sánchez dijo nueva normalidad el mismo día que toda la gente, los presidentes del mundo, 38 veces. Y es como un cambio de paradigma. ¿Y el resultado cuál es? Sin elucubrar, que la gente está más deshumanizada que antes, menos solidaria, menos de juntarse con los demás y de hacer cosas a distancias. Has alienado al individuo. Es como que estas agendas de ideologías que vienen ahora tan a lo burro, se han acelerado más gracias a la pandemia, de manera oportunista. Y, por ejemplo, ahora estamos con el tema de las crisis bancarias, que están cayendo bancos, y hay que decidir si caen los bancos o lo paga la gente con los tipos de interés, con lo cual va a seguir la inflación, y la inflación va a seguir durante más años. Y ese problema creo que es más grave que meter a la gente en casa por una pandemia. ¿No? Entonces, este problema está prioritariamente por encima de la pandemia. Leí en su día, creo que fue al año de cumplirse el aniversario del confinamiento, lo leí en el diario El Mundo, no recuerdo quién era el autor del artículo, que decía, lo mejor que le pudo pasar a este país fue que el gobierno que metió a la gente en casa fuera el Partido Socialista. Porque si llevamos el orden cronológico, primero meto a la gente en casa y después saco el ejército a la calle, cuando solamente el ejército y la policía patrullan las calles. Si eso lo llega a hacer el Partido Popular, hay una grandísima contestación ciudadana de a mí los militares en casa no me meten. ¿Hasta en eso influye la ideología, consideran? Sí, la resiliencia del español ante el PSOE es mucho más que ante el PP. El PP la mía ha quemado contenedores. Sí. Sí.
Pero bueno, eso es casi ya ciencia ficción, porque le tocó al PSOE y la sociedad respondió y ya está. Si hubiera tocado al PP, pues yo creo que hubieran tenido que meter al ejército. Yo creo que no. Es decir, es que el clima que había era un clima de temor, y era claro. Patrullaba las calles. Claro. Yo recuerdo que el ejército pasaba por aquí. Yo trabajé durante toda la pandemia, tuve que venir a trabajar y el ejército pasaba por esta calle con sus vehículos. Y no pasaba nada, pero hay gente que si se asoma a la ventana y ve al ejército en la calle, le entra un algo. No sé específicamente el qué, pero le entra un algo. Bueno, pues era cuestión de que se hubieran cambiado de uniforme para hacer más dulce el camino. Esto es un ejemplo que quizás lo hayan comprobado ustedes, que seguro que han viajado. En muchos países, Francia, sin ir más lejos, tú te encuentras al ejército patrullando el aeropuerto. Patrullando el aeropuerto con su metralleta en la mano, pasas a lo de ellos, no pasa absolutamente nada. Yo no me imagino al ejército patrullando Barajas. No me lo imagino, sinceramente. Sería como en plan de, ¿qué hacen estos aquí? Y con el clima de ahora, tal como está la economía, la gente estaría en la calle ahora mismo con la inflación que hay. Es el PP. Sí. Con el PSOE, la gente es muy rojaza y vota PSOE y ya está, y aguanta mucho más. ¿Se puede ver a partir de diciembre? Que sea Ojalá cambie. Un clima más ingobernable. Ojalá cambie, pero igual dejan a Feijóo gobernar 1 año y medio y otra moción. Hasta que lo ponga todo en su sitio y vuelvan otra vez estos. Yo, si me permitís, Sí. que nadie nos modifique nuestro estado de ánimo. Ya sé que es fácil decirlo, pero bueno, yo creo que aparte hablamos para alguien que... Sí. Es decir, que nadie nos modifique nuestro estado de ánimo. Hagamos nosotros por estar fuertes, venga lo que venga. Lo demás, puede ser que la contestación hubiera sido distinta con el otro partido. Mejor, pues quién sabe, hubiera sido distinta. Entonces, tenemos nosotros, ¿qué podemos hacer? Aparte de... está bien analizar, porque para eso estamos aquí. A ver si me explico. Ahora bien, ¿qué podemos hacer a partir de ahí? Porque es lo mismo que cuando está uno pensando y no hace nada. ¿Mejoras la situación? No. Nada. Al revés, la empeoras. Cualquier persona, cualquiera, en cuanto estás ahí y no haces absolutamente nada, no mejoras nada. La situación está complicada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es un poco la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? Y que nadie nos afecte en nuestro estado de ánimo. Desde luego, la política hace su labor. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. No podemos esperar que nos vayan a arreglar la vida. No nos la va a arreglar nadie. La vida nos la arreglamos nosotros. Claro. Santos. No, bien, yo confío contigo. O sea, es decir, vamos a esperar, no perder el ánimo, cada uno en su profesión, en sus ilusiones, con su gente y pensar que vivimos en un entorno que debe ser un ejemplo. Es decir, que si aquí estamos mal, comparemos cómo están en otros sitios. Lo veremos ahora, dentro de un momento. Para finalizar, Jaime, para finalizar este tema, ¿sabremos algún día la verdad de todo lo que ocurrió? Depende de cómo avance el conflicto con China, Estados Unidos. Porque claro, en lo del laboratorio, por ejemplo, había todo el mundo metiendo pasta en esa investigación, que probablemente sea un accidente, un escape del laboratorio, pero como está todo el mundo implicado, pues mejor decir que fue un pangolín. Claro. Pero ese virus estaba empoderado. Ese virus se le había hecho una ampliación de función, que la gente que es viróloga sabe lo que es ampliar para investigaciones ese virus. Por lo que sea, pues ahora interesa que sea un laboratorio de China el que se le haya escapado. Porque Estados Unidos tiene el bloque occidental, el bloque oriental es China, y fíjate, mira, China está ahora poniendo un poco de paz en lo de Ucrania. Dice que así se calman un poco las aguas, que no queremos líos. Sí, fue ya calmar un poco. Para que veas lo que es al final China. A ver en qué para, Bueno, decían antes Santos y también Adolfo, citaban el tema de la felicidad. Bueno, pues se hace un ranking todos los años sobre cuál es el mejor lugar del mundo donde la gente es más feliz a la hora de vivir. Bueno, pues por 6º año consecutivo es Finlandia. Muy bien. España estaba en el puesto número 29, el año pasado se cae hasta el número 32. Yo no sé si alguno de los tres ha estado en Finlandia. Personalmente, no he estado en Finlandia. ¿Conocen Finlandia? No, pero me han contado que es muy casero el tema.
que el modo de vida se está metiendo en casa, porque siempre está frío, hay muchas horas de noche. Entonces, claro, ser feliz yo en casa, no. Igual para ellos que están acostumbrados, sí. Bien, pero claro. ¿Consideran que es Finlandia el lugar más feliz para vivir, a priori? Depende. ¿Serían felices en Finlandia? Depende. ¿O cuánto tiempo serían felices en Finlandia? Te acostumbras. Al final, la felicidad está en lo difícil o está en lo fácil. No te lo compro. Me explico. Haces bien en no comprarlo. Luego me explico yo. Me explico. Adelante. ¿Dónde está la felicidad? ¿En lo fácil que te lo den ya o en lo difícil y en el proceso? No en el resultado, en el proceso de ir mejorando, de ir creciendo, de ir adquiriendo conocimientos. Un poco la filosofía de Machado, ¿no? El camino, no la meta, el camino. ¿Lo fácil o lo difícil? Desde luego, lo difícil está en Finlandia. Tienen más frío, tienen un clima... Depende, yo no digo que me gustaría a priori, nadie nos gusta lo difícil, pero luego, si te acostumbras, para ejemplo, la estadística, es decir, podemos entrar a lo discutirlo de siempre, que hay, ¿cómo era? Mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Que creo que lo decía el Disraeli, ¿no? El político, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser más felices? Yo voy a pulsar la opinión de Jaime y de Santos y luego voy a dar la mía, que hoy quiero yo opinar también. Santos, ¿es Finlandia o considera Santos que es Finlandia el lugar más feliz del mundo para vivir? Bueno, sí, si las estadísticas en las encuestas lo dicen, pues sí, hay que pulsar el cómo viven. Efectivamente viven mucho en casa, porque no es un clima, ni en tiempo, ni una luz para salir. Es que no se pueden comparar los países del norte con los países mediterráneos, ¿no? Ahora, felicidad coyuntural más en el Mediterráneo, felicidad permanente en estos países del norte. ¿Qué es la felicidad? Esa es otra. Ese es el punto de partida, porque es un sentimiento tan interno y tan intrínseco que bueno, son países muy organizados, muy estructurados en esa situación y ya está, ¿no? En los países mediterráneos, pues ya veis cómo son, y dentro de esto, en el centro de Europa, pues también. ¿Pero qué es la felicidad? O sea, esta es la expresión. Pues en el fondo también entra dentro de algo muy intrínseco, lo que uno siente en función de tu trabajo, de tu entorno personal, de tus expectativas. También la clase política juega mucho papel, porque si no tienes confianza, en la confianza radica mucho del principio de la felicidad, ¿no? Cuando tú confías en tu entorno, en tu gente, en tus personas, eres mucho más feliz que cuando desconfías, por mucho que estés en un país o en otro. Y en este país pues hemos ido pirateando el tema y cada vez hay menos confianza en los entornos. Y por lo tanto, la felicidad no me extraña que con los parámetros que se hayan hecho pues hayamos descendido e iremos para abajo. Para abajo. Si Jaime no lo cambia, creo que me quedo solo en la argumentación. Jaime, ¿sería Finlandia el lugar más...? Para mí no. Bien. Para mí no, porque claro, que nuestra realidad es la nuestra y la de ellos es la de ellos. Entonces, en base a las realidades... Correcto. Y cómo han hecho, qué felicidad. Tengo unas ganas Pirámide de no Maslow, el que más tiene, el que menos le hace falta, porque a lo mejor en África una persona que es súper pobre pero no conoce otra realidad que esa, es súper feliz. Ahí voy. ¿Qué preguntas han hecho? ¿Cómo han hecho la estadística? Tú que eres matemático. ¿Cómo han hecho ahí las ponderaciones? Variables externas, internas. Correcto. Entonces un poco eso. Pero por ejemplo, a nivel de España, no hay ningún país como España que se viva como España. Efectivamente. Ninguno. No tiene su horario europeo de comer pronto, cenar pronto, ir para la cama pronto. No hay nada abierto a las 10 de la noche, ni en Portugal ni en Francia. Somos una puñetera isla y para mí, claro, está muy bien. Muy bien. Voy a argumentar en este caso. Ya hoy ya tengo que opinar porque ya si no opino reviento. Vamos a ver. Para los finlandeses pueden sentirse muy felices en Finlandia, los españoles pueden sentirse muy felices en España. Ahora vamos a tomar un sector de población neutro, como son alemanes e ingleses. Cuando se jubilan, no sé de ninguno que vaya para Finlandia. Vienen para España. Alicante, Mallorca, es decir,
trabajan como burros toda su vida para comprar una casa en Mallorca, no para comprar una casa en las afueras de Reykjavik, ni en el Coyoto de Reykjavik, a 20, 30 kilómetros, no. 2. ¿Cuánto tiempo aguantaríamos siendo felices en Finlandia? Con todos mis respetos para todos los finlandeses y finlandesas que en el mundo hay, ¿eh? Quiero decir, tú vas 15 días a Finlandia. Mira, la aurora boreal, maravilloso. Un ciervo, maravilloso. Una montaña, maravilloso. Una cabaña, maravilloso. La nevada, maravilloso. Y a los 15 días, Dios mío, quiero ir para España porque quiero tomar algo. Sí. ¿Dónde queda el bar más cercano? A 10 kilómetros. ¿Y a qué hora cierra? A las 6 de la tarde. Claro. Uy, mira, me apetecía ir, ahora que me tachen de machirulo, me apetecía ir al fútbol. ¿Quién juega? El Madrid y el Barça. Y aquí, el Reykjavik contra el Reykjavik de arriba. Y la comida. Y la comida. Habla de la comida. Por favor, yo no sé quién hizo el ranking. Voy a ser el díscolo. Depende de lo que valores. Fíjate que para mí la felicidad es estar bien, sin más. Sí, sin más. ¿Qué es estar bien para mí? Pues para mí es acostarme pronto y madrugar, mira. Y para la gente, pues dices... Nada. Pues depende. Adolfo para Finlandia. Depende. A ver, España es un país estupendo para vivir. Tenemos un montón de opciones. Allí tenemos menos. Sí. ¿Es mejor Finlandia? No lo sé. No, yo no digo que no. Digo no lo sé. Lo que digo es, desde luego allí tienen menos... A ver si me explico. La felicidad también, no por tener más opciones vas a ser más feliz, ¿eh? Hay veces que por tener menos te sabes adaptar. Correcto. Entonces allí, desde luego, tienen menos opciones. No te compro el discurso, Adolfo. ¿Pero son peores? No. Pues depende. Hombre, no te lo compro. Es como estos famosetes, que no llegan ni a la categoría de famosos, famosetes, que van 15 días o una semana a la selva amazónica y viven una semana en la tribu del no sé qué. Muy bien. Y vienen y dicen, es impresionante, no tienen nada y qué felices son. Claro. ¿Aguantaría el famosete más de 7 días en la tribu del no sé qué? Voy a ser un poco malo, pero estamos hablando, el ejemplo que has puesto antes, cuando te jubilas, pero es que la vida no es cuando te jubilas. Entre los 0 y los 65, dices, pues allí ¿qué tienes? Pues tienes más estabilidad laboral, tienes un sistema político donde se cuida mucho más el que las personas pues tengan unos derechos sociales potentes, oye, se fomenta la natalidad, hay menos corrupción, está bastante, vamos a decir, demostrado, ¿no? Que hay menos problemas de ese tipo, pues dejar un coche abierto, en teoría, con más... Yo tengo un amigo en Finlandia, y bueno, deja el coche abierto. Por si acaso, que no lo deje mucho, porque... No, mira, yo ante eso siempre pongo el mismo ejemplo. Que no lo sé. ¿En Finlandia hay cárceles? Pregunto. ¿Alguna habrá? ¿Alguna habrá? Es que cuando me dicen, no, hombre, es que en Alemania, mucho más mejor que aquí. ¿En Alemania hay cárceles? Sí, las hay. ¿Por qué? Porque también delinquen. En Finlandia seguro que también hay una cárcel. Entonces yo y dejo el coche abierto. ¿Por qué? Porque te cuesta hacer así y cerrar el coche. En lo que os voy a dar la razón es... Desde luego hay incongruencias. Yo he dicho, ¿por qué no se puede ser más feliz? Si al final te adaptas, el ser humano se adapta. Entonces te adaptas y al final dices, tengo menos opciones, igual hago menos el bobo. Que es lo que hacemos muchas veces aquí, que ahora mismo estamos con la tontería y muchas veces es el problema. Por eso estamos los 32, porque queremos la tontería y la queremos ya. En vez de ir muchas veces a lo difícil, a currárnoslo y nos dedicamos a quejarnos, pues nosotros nos cavamos la tumba. Lo siento, es así. Entonces, igual allí, estoy convencido, se quejan menos y hacen más. Entonces, muchas veces... dices, oye, vamos a quejarnos menos y a hacer más. En lo que te doy la razón, mira, dices, los suicidios, allí no creo que haya menos. Muchos más. Entonces dices, es incongruente. Entonces, volvemos a lo mismo. Es incongruente las estadísticas muchas veces y dices, ¿hasta qué punto? Son tan felices que ya se tienen que pasar para allá. ¿Hasta qué punto? Yo, desde luego, insisto, por si ha quedado una duda, yo no cambiaría este país por nada del mundo. Nosotros, eso sí, cavamos, lo tenemos todo para estar mucho mejor. Arriba. Y luego, cuidado, Asturias, dentro de lo que es España, para mí está mucho mejor que la media. Sí. Mucho mejor que la media. Yo creo que hay alguna estadística además que lo demuestra y tal, a nivel de eso, de nuestro sentimiento. Es verdad que todo el mundo que está fuera que conozco quiere volver a Asturias, por algo será. Sí, por algo será. Entonces, si tuviéramos, pues eso, alguna cosilla que nos falta, pues estaríamos ideal. El que está y está aquí puede quedarse, no cambia Asturias por nada. Por nada del mundo. O muy poca gente. Claro. Entonces, oye, no sé hasta qué punto somos
Yo no cambio España por nada. ¿Santos se adaptaría a la fidelidad, no, a la felicidad finlandesa? No, yo creo que yo me quedo en España, eso es evidente para empezar. Y segundo, con la luz y el sol, eso es imbatible. Es que eso es parte de la raíz de la llegada de personas de todo el mundo y del movimiento interno. Y luego, pues Asturias, evidentemente, es un sitio ideal para vivir, porque lo tiene todo, salvo si no tienes trabajo. Ese es el problema. Obviamente. Pero si tiene quien tenga trabajo y tal, Asturias es un sitio ideal y donde se puede ser también muy feliz, eso es evidente. Jaime. También es verdad que a lo mejor en Finlandia son un 6 de felicidad y aquí tenemos un día de 10, un día de 0, según si nos crispan un poco estos. Claro, a lo mejor la crispación que hay ahí no es como la que hay aquí. Bueno, la primer ministra de Finlandia hace poco hubo un escándalo que no sé si era que salía en un vídeo, no sé si era... No se sabe si era bebida o otras cosas, si habían consumido algo, no lo sé, algo había. En todas las casas cuecen habas. fabas. Eso está muy Pero que claro. somos muy viscerales, ¿no? Igual pasamos del 0 al 10. Eso es verdad. Sí. Yo creo En que el aquí- mismo día, ¿eh? En el mismo día te levantas de mala leche y acabas súper bien el día, o al revés. Sí, pero cuidado, porque en esos países, con todos mis respetos a la gente que vive en esos países, cuidado, esto no es una alusión personal ni nada. Aquí puedes levantarte con un mal día, vale. Pero es que ya se dieron casos de gente que se levanta con un mal día, agarra una escopeta y mata a 10. Y eso aquí en España no se da. Aquí en España se dan crímenes del orden de, con un cuchillo jamonero asestó 27 puñaladas, pero a una persona. Nadie va al instituto con un arma semiautomática y mata 15. Y en esos países ya se dio. Sí, en Estados Unidos mi hijo, cuando era pequeñín, que estaba estudiando en un colegio, estaban en los pasillos policías permanentemente. Un colegio público, de críos de 10 años. Y bueno, pues claro, y de vez en cuando pues aparece uno que se carga 15. Eso no ocurre aquí, afortunadamente. Afortunadamente También no es ocurre. verdad que a veces empoderamos o ensalzamos el lugar donde nos criamos. O sea, al final el gallego dirá de Galicia como lo que dice la Asturiana de Asturias. Claro. Al final es un comentario un poco localista, ¿no? Como en Correcto. casa en ningún sitio, ¿no? Correcto. Esa frase mítica, ¿no? Correcto. Pues el finlandés dirá lo mismo y el alemán dirá lo mismo. A lo No, mejor. no, que yo estoy de No, acuerdo. sé, digo que yo, el ¿eh? y entiendo que el finlandés obviamente defienda lo suyo, pero no, es que no sé bajo qué condiciones Claro. se considera que es el país donde reina la felicidad. Esto muchas veces lo comparé un día en el primer programa que hicimos sobre esto, a una persona de ideología comunista, lo recuerdo perfectamente. Yo puse aquí esta raya, ¿vale? Esta raya, voy a poner una T y una N, que significa tierra de nadie. Aquí pongo Corea del Norte y aquí pongo Corea del Sur. Muy bien. Entonces, yo me gustaría, de cada 10 personas que soltemos en esta tierra de nadie, voluntariamente, ¿cuántos se van hacia Corea del Norte y cuántos se van hacia Corea del El Sur? 100% van a Corea del Sur. El 100% van a Corea del Claramente, Sur. yo conozco Entonces, Corea del Sur y tenemos mucho contacto con ellos y vamos, el 100% se van a Corea del Sur. Claro, En súper Corea- occidentales, además. Lo que pasa es que la comparación aquí no es la misma, ¿eh? Estamos hablando de dos países... No, por supuesto, pero Bueno, ¿qué dices? A ver, estoy contigo... Pero es estoy el contigo. ejemplo del alemán que se jubila. El alemán que se jubila, ¿para dónde va? Pero Insisto, a ver, igual es un poco mezclamos por dejar un poco la idea. felicidad es decir, de calidad de vida. Es decir, a La ver, vida te da felicidad. entre los cero vamos a poner, ¿O no? poner que una vida media 82, 83 años, ¿no? Más o menos. Es que te jubilas a los 65. Entre los 0 y los 65 el sueldo de Finlandia es el doble. Es que es el doble. O sea, el sueldo medio aquí pueden ser 25.000, allí son 50.000. Es que es el doble. ¿Y en qué lo gastas? Es que tampoco necesitas gastar. Es que vamos a ver, muchas veces, es que aquí el problema que tenemos ahora Pero es entonces muchas veces... pero se trata de amontonar, entonces. No, se trata de... Yo desde mi punto de vista, por lo menos en mi caso, yo soy feliz ahora, yo gasto menos que gastaba. Y soy más feliz. Entonces Sí. dice muchas veces... Adolfo, estoy de acuerdo, pero tú imagínate que yo el ganara... equilibrio. tú Yo creo que la imagínate clave yo está en el ganara- equilibrio. Tú imagínate que Ese yo ganara equilibrio que el hablaba sueldo- Aristóteles. Bien. ¿Dónde está? Tú imaginas Esa que es la yo diferencia, ganase... es lo difícil. O que tú o yo ganásemos el sueldo de Messi, ¿vale? Pero te dijeran, pero no puedes salir de esta habitación. ¿Qué más me da? Pero sí puedes salir, o sea, allí tienes tus espacios naturales. Mira, yo por Sí, ejemplo, sí. yo vivo en Avilés. Una cosa. Yo al minuto estoy corriendo por los bosques y soy feliz. Me tiro para arriba y yo no quiero ruido, no quiero coches, quiero oír pájaros,
quiero escuchar árboles y quiero escuchar ríos. Nada, Yo. te veo para Finlandia. Yo soy Tú para feliz. Finlandia, Entonces, tú para Finlandia. búscate tu espacio. Y muchas veces hay gente que se baña en agua helada y le encanta. Y allí hacen los meetings en sitios helados y están acostumbrados. Entonces, cuidado. ¿Me gustaría irme para allí? No cambio. Y cuidado, la parte cariñosa, que somos españoles. Es otra forma. Somos latinos, no tiene nada que ver. Ahora bien, ¿por qué no pueden ser los primeros? La cuestión es lo que muy bien dices, Juan. ¿Qué indicadores meten? Me encantaría saber, porque todos sabemos cómo se hacen luego las estadísticas y al final, ¿cómo cocinas eso? Que ha metido ahí la ONU para meter, desde luego, el tema económico y la proyección de la carrera profesional que dependa de ti crecer. Aquí muchas veces es más difícil que dependa de ti crecer. Hay una serie de cosas que dices, claro, allí entre los 0 y los 65, entre los 65 en adelante estoy totalmente de acuerdo contigo. Si es que en España se vive fenómeno. Fenómeno. Pero claro, la vida no es desde que te jubilas hasta que la palmas, no. Al final hay más vida antes. Entonces, claro, allí tienen cosillas. Estoy de acuerdo. Que les Quiero hace... preguntar una cosa a Santos antes de finalizar. A nivel educativo, durante años, apelo a Santos como catedrático y vicerrector que fue, durante años se vendió el sistema finlandés como un sistema educativo bárbaro. Es muchísima menos población escolar que en España, muchísima menos. ¿El sistema finlandés sería implantable en España o sería una utopía? Bueno, tiene mucho de utopía, pero sí, el sistema en España está también intentándose cambiar, o sea que eso es evidente. Y está claro que las estadísticas de la felicidad no las ha hecho Tezanos, porque si no pasaríamos a ser el primero o el segundo, ¿no? O sea que se habrán hecho en la calle Ferraz, con otra el perspectiva. lugar más feliz del mundo, ¿no? Y en el mundo educativo pues se están intentando cambiar con grupos más pequeños, bueno, dando otro protagonismo a los chavalillos y hacer una educación más participativa, ¿no? Bueno, confiemos en que vayan cambiando las cosas. Claro, no, que ahí hablan de felicidad, estamos mezclando la felicidad, igual han medido la calidad de vida o igual han medido el placer inmediato. Porque ahora estamos todo el día con el placer inmediato de, por ejemplo, el que colecciona sellos, cuando compra un sello es feliz durante 5 segundos. Luego a largo plazo a lo mejor no lo es. Entonces, esa definición de felicidad se confunde con la calidad de vida, que a lo mejor lo que han vendido según los factores que han metido en el saco, o el placer inmediato. Correcto. Bueno, para finalizar, voy a hacer una pregunta muy directa a nuestros invitados y con ello finalizamos el programa de hoy. Santos, en toda su historia, ¿el lugar donde más feliz fue? ¿O es? Bueno, yo primero me acoplo bien a los sitios. He pasado por varios sitios. Mi Ávila natal, en la que viví los primeros años con mis padres, una situación complicada, pero fue difícil. Después reconozco que Zaragoza fue un sitio para mí que añoro, porque viví muy feliz. Y luego, mis últimos 33 años como catedrático en Oviedo, pues reconozco que la ciudad y Asturias me ha tratado muy bien y he sido feliz. Y mi hijo, que vino pequeñín, pues se siente obetense y eso para mí me satisface mucho, a pesar de que él está en Madrid y en Londres, ¿no? O sea que también la capacidad de adaptación es muy importante. Y en Asturias, la verdad que, claro, si vienes con un trabajo, en mi caso ya como catedrático de universidad, pues no tienes muchas razones para quejarte. Jaime, ¿dónde es o fue más feliz en su vida? En Avilés, en mi infancia. ¿En Avilés? Pues igual es por el tema de la infancia, que todo lo sobrepones demasiado a lo mejor y tal. Y sobre todo, no el lugar, sino también la década, los 90, que fue una década que fue mi infancia, fue la que más me gustó. En comparación con ahora, pues echo de menos muchas cosas de aquella época. Adolfo, ¿dónde es o fue más feliz en su vida? Te voy a sorprender. Venga. Aquí. Y diréis, ¿por qué? No porque esté aquí, que se está muy bien y siempre puedes dar un mensaje positivo rodeado de personas de las que al final crecemos todos y de alguna manera a alguien le podemos poner un granito de arena y ayudarla. Porque
La felicidad está en el presente, o sea, ese mensaje que siempre se transmite desde la teoría realmente es verdad. O sea, claro que sí, aprender del pasado y tener ilusiones para el futuro, porque si no, no se vive. Pero aquí, cuando he vivido infeliz es cuando me he ido al pasado, ay, qué bonito, cuando jugaba al ajedrez, iba no sé dónde, o cuando quería ser el receo y quería ser no sé cuánto. Receo, digo, el directivo, no sé cuánto. Al final, vivimos muchas veces ansiando cosas en el futuro o nostálgicos. Eso no vale para nada. Disfruta del momento, pon tu granito de arena, intenta contribuir donde estés, hacer el bien, no perjudicar, y si lo haces, corrígelo rápido, aquí, porque podemos dar un mensaje positivo y mañana te diré dónde esté. Claro. Aprovecha donde estés. Pues esa idea sí que te la compro, Adolfo. Llegamos hacia el final. Me despido de los invitados de hoy en el orden inverso, el que los presenté. Adolfo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros. Jaime, muchísimas gracias. Igualmente, Juan. Santos, como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, comenzamos hablando de la moción de censura, finalizamos hablando de la felicidad. En este caso, cualquier lugar es sin duda un buen lugar para ser feliz. Lo que importa quizás sea la compañía en este caso. Y gracias por estar con nosotros. Una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Ánimo y adelante.